Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando de una película que se estrenó en la plataforma de Shudder y es La Llorona de Jairo Bustamante. Aclaro, hoy vamos a hablar de una producción latinoamericana. Por favor, no la vayan a confundir con La Maldición de la Llorona. Esta película de La Maldición de la Llorona hace parte pues de toda esta familia del Conjuro, Annabelle, bueno, todas las películas. Hoy no vamos a estar hablando de esa, hoy vamos a hablar de una producción latina. Hablemos de qué trata La Llorona. Esta película, como les dije, fue dirigida por Jairo Bustamante y aparte pues de haber participado en un sinnúmero de festivales, también hace parte de una trilogía que hizo el cineasta conocida como la trilogía del desprecio, para que la vean si no se la han visto. Bueno, hablemos de qué va La Llorona. La Llorona es una cinta que está ambientada, podríamos decir que está ambientada, pero yo creo que está más bien basada en un trágico suceso que ocurrió en la población guatemalteca a finales de los 80 y estamos hablando del genocidio maya. El genocidio maya fue una masacre que fue cometida por el ejército y esta masacre fue ordenada por el entonces dictador Efraín Ríos Montt. ¿De qué va La Llorona? Como ya les dije, esta película se basó en este hecho histórico que ocurrió con Efraín Ríos Montt y lo que hizo fue escribir una historia basada en un dictador llamado Enrique Monteverde. A Enrique Monteverde en la película le están haciendo un juicio por crímenes de lesa humanidad y a partir de este juicio que le están haciendo vamos a tener una historia en la que se mezcla una trama como de mitología del horror junto con realismo mágico. Esa es la sinopsis a grandes rasgos de La Llorona. Hablemos ahora sí de qué me pareció y si la recomiendo para que la vean. ¿Cuál fue mi opinión de la película? De antemano les digo que la película me gustó muchísimo, se las recomiendo y les voy a dar cuáles son como mis puntos de vista que más me gustaron y les voy a dar mi punto de vista no solo como fanática del cine, sino también como latinoamericana que soy. ¿Cuál fue el primer punto que me gustó muchísimo de esta película? Me encantó el hecho de que Jairo Bustamante haya tomado una problemática social como lo fue el genocidio que ocurrió en los 80 y nos haya acercado como a esa problemática de una manera muy ingeniosa. La película, como les dije en la sinopsis, toma elementos del juicio que le realizaron a Efraín Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad y también nos da una aproximación de quiénes fueron las verdaderas víctimas del ejército y de Ríos Montt. Muchas de las víctimas de este genocidio fueron mujeres y niños y en esta película Jairo nos hace una aproximación a esa historia tan cruel y también nos hace una aproximación de quiénes fueron las víctimas. Como les digo, en su mayoría fueron mujeres. Una de las partes que más me gustó de la película fue el juicio que le hacen a este dictador llamado Enrique Monteverde y nos hacen como esta aproximación de las víctimas que hablan pues de muchas de las cosas que sufrieron ellas por parte del ejército y esta fue una de las escenas que más me gustó. La película, para que ustedes lo tengan en cuenta, se divide como en dos escenarios. El primero, como les digo, es el juicio que le hacen a Enrique Monteverde por sus crímenes de lesa humanidad y el segundo escenario es dentro de la casa de este dictador, donde se empieza como a manifestar como una especie de presencia paranormal, digámoslo así, que quiere cobrar venganza por todas esas víctimas de este dictador. A partir pues de este escenario tan cerrado que es la casa de Monteverde, se empieza a generar como una ambientación bastante lúgubre acompañada de una muy buena fotografía. Creo que uno de los mejores logros a nivel técnico de esta película es toda su fotografía. A este general Monteverde lo van a acompañar al interior de su casa pues toda su familia, que está compuesta por su hija, su nieta
y su esposa, que está interpretada por Margarita Kenefick, que para mí es la actriz sobresaliente de toda esta película. Todos hacen un muy buen trabajo actoral, pero creo que la que más destaca de todo este equipo de actores es Margarita Kenefick, quien hace el papel de la esposa del general Monteverde. Algo que también me pareció muy interesante de esta película es que La Llorona está cargada de unos diálogos muy poderosos. ¿Y por qué lo digo? Porque cada miembro de la familia Monteverde va a tener un punto de vista de acuerdo al genocidio Maya, pero siento que estos puntos de vista están muy ligados a su estatus social y a su idiosincrasia. Entonces creo que una de las cosas también muy positivas fueron esos diálogos que se entrelazan entre todos los miembros de la familia. Préstenle mucha atención a esos diálogos, son muy poderosos. De hecho, cuando yo estaba viendo la película de La Llorona, no pude evitarla compararla con mi país. Yo soy colombiana y durante muchísimos años Colombia ha estado marcada por una guerra muy cruel en la que se han generado muchos sectarismos, ha habido muchas víctimas y no pude evitarla compararla. No pude evitar comparar esta película con muchas de las cosas que hemos vivido acá en nuestro país, un país que de verdad ha sido marcado por la guerra, por la violencia, por la desigualdad. La vi y no pude evitarla compararla con Colombia. De hecho, si nosotros hacemos como una revisión, creo que muchos países latinoamericanos hemos vivido situaciones muy difíciles, no solamente por la indiferencia de nuestros gobernantes, sino también por estos excesos de fuerza pública, por estas víctimas inocentes que muchas veces terminan siendo niños, que muchas veces terminan siendo mujeres, que muchas veces terminan siendo pueblos inocentes. Entonces creo que esta película, aparte pues de aproximarnos a conocer un poco más de esta historia de Guatemala, también nos permite como tener un poco más de memoria histórica de qué es lo que pasa en nuestros países y en nuestros países hermanos también. Algo que siento que también me gustó muchísimo y creo que es el punto más positivo de esta película es la interpretación que Jairo Bustamante le da a la leyenda de La Llorona, porque acá La Llorona es una mujer indígena que presencia la muerte de sus hijos a manos del ejército, y esta mujer lo que hace es que más que ser un ser maligno, más que ser un ser oscuro, es una presencia que está buscando justicia, está buscando esa justicia, está buscando cobrar, digámoslo así, venganza por esos hijos que le arrebataron a ella. Y de hecho, si nosotros hacemos como un símil de todas estas guerras que hemos vivido en Latinoamérica, las mujeres latinas han perdido a sus hijos a causa de una guerra en la que se han beneficiado unos pocos. Entonces creo que La Llorona en este caso como que es esa mujer latina que llora a sus hijos y de una manera u otra quiere cobrar venganza. Entonces esa interpretación que le hizo Jairo Bustamante a esa leyenda me pareció espectacular. Lo único negativo que le veo a esta película es que para mi gusto tiene como unos punticos de ritmo narrativo lento. A veces la película se me hizo un poquito pesada, como lenta. Entonces yo soy más de películas como que vayan más rápido, como que me gusta el ritmo narrativo más movido. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta, esta película va de menos a más. Entonces no esperen ver esta película empezando a ver una historia de terror desde la toma 1. No, es una película que se toma su tiempo en desarrollar la historia, en desarrollar los personajes, y el clímax de la película me gustó muchísimo. Es un clímax ya mucho más, podríamos decirlo, paranormal, pero es un clímax muy bueno. Como les digo, me gustaron muchas cosas de la película. Me gustó su fotografía, me gustaron estas escenas de suspenso como cargadas como de un ambiente lúgubre, me gustaron los diálogos, las actuaciones también me gustaron, y me gustó mucho la canción original que hicieron para esta película, que fue interpretada por Gaby Moreno, y la canción se llama La Llorona de los Cafetales. Búsquenla ahorita en YouTube, búsquenla, escúchenla,
presten la atención a la letra, es una letra bellísima y me gustó muchísimo. Otra cosa que les quiero dejar antes de irme es que si ustedes quieren aproximarse un poco más a conocer acerca del genocidio maya y quieren conocer acerca de todo este juicio que le hicieron a Efraín Ríos Montt, les recomiendo un documental que hizo la directora Isabel Acevedo, que se llama El Buen Cristiano, para que lo vean, recomendadísimo también. Y si quieren pueden ver el documental y después verse la película, como para que le entiendan ese contexto. Y ya, esa es toda mi recomendación del día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio del canal. Igual si quieren dejarme algún recomendado cinematográfico, en la cajita de comentarios los voy a leer. Y muchísimas gracias por verme. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, chao.